Me quedo de este lado, no voy a pasar al otro. Me quedo aquí, de este lado. Estamos viendo el libro de Josué y estamos aprendiendo. Yo entiendo que es un momento, iba a decir histórico, en nuestras vidas, porque Dios, yo creo que sí que nos está llamando a esto, a conquistar lo que Él tiene preparado para nosotros. Y de alguna manera el libro de Josué nos puede dar sabiduría y capacitarnos, prepararnos para comprender sus planes, sus pensamientos, y cómo Él usó y trabajó en la vida de Josué. Y sabéis que yo tengo una máxima, que es que como Dios nunca cambia y Él no hace acepción de personas, en base a eso yo sé que Dios me va a responder a mí igual que le respondió a Josué, siempre y cuando yo responda a Dios igual que Josué le respondió a Dios. Entonces el reto es ver cómo respondió Josué a Dios para que yo responda a Dios igual que Josué lo hizo, porque entonces Dios me responderá a mí igual que a Josué y nos responderá a todos igual que a Josué. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo esa máxima. Por eso me gusta tanto estudiar el trato personal de Dios con los personajes bíblicos, con los personajes, con aquellos en los que Dios intervino en su historia. Moisés, Josué, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, David, Salomón, todos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos adelante con este tema. Me quedo a este lado. Esto está en Josué capítulo 1, vamos a ver los versículos del 12 al 15. Estamos todavía en el primer capítulo de Josué, llevamos ya 5 o 6 domingos. Como no tenemos prisa, ellos estuvieron 38 años, 40 años dando vueltas en el desierto, aunque los 2 primeros estuvieron en el Sinaí recibiendo la ley y demás. Pero esperemos que no se nos lleve 40 años para dar el libro de Josué y aprender cómo Dios de alguna manera dirigió y preparó a Josué para la conquista. Versículo del 12 al 15 del capítulo 1 de Josué. También, dice la palabra, habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo. Este es el mensaje que Josué le da a la tribu de Rubén, a la de Gad y a media tribu de Manasés. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Por eso lo he titulado Me quedo a este lado. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Una diferencia notable en el último versículo que hemos leído, en el versículo 15. Fijaros que el resto del pueblo de Israel iba a entrar a la tierra que Jehová les daba. Y estos 3, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, se quedaban a este lado del Jordán, en la tierra que Moisés les había dado. Una diferencia importante. ¿Qué prefieres, lo que Dios te da o lo que te da Moisés? Ahí lo dejamos. Josué les está hablando específicamente a estas tribus, a Rubén, Gad y media tribu de Manasés, pues la otra media tribu sí que pasó, y sus palabras se refieren a lo que está relatado en Deuteronomio capítulo 3, versículos del 12 al 22, y en Números 32, versículos del 1 al 42. Lo que ahí sucede es que cuando ellos están dirigiéndose a la tierra prometida, pasan por el territorio de
de Moab, de Amón, los amonitas, los moabitas, y luego cuando cruzan un torrente, un riachuelo, un vado, el vado de Jaboc, se encuentran con dos territorios de reyes amorreos, pero estaban al otro lado del río Jordán. Sabéis que la tierra prometida está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, que discurre desde el mar de Galilea al norte hasta el Mar Muerto al sur. Y el río Jordán es la frontera natural que separa la tierra que Dios le prometía a su pueblo Israel del resto de la tierra. Pues subiendo hacia el norte, dirigiéndose hacia el mar del Galilea, se encuentran con el territorio de dos reyes, Sehón, rey de Basán, y Sehón, rey amorreo, y Og, rey de Basán. Y estos reyes salen para pelear en contra de ellos, y entonces ellos pelean contra ellos y les vencen. Entonces Israel vence a Sehón y a Og, a dos reyes amorreos que tenían todo el territorio del lado oriental del río Jordán. Ese territorio no era el territorio que Dios les prometió a ellos. Pero ellos lo conquistaron, vencieron a esos reyes porque les salieron en contra y pelearon contra ellos y los vencieron. Y entonces, como ese territorio lo habían ganado peleando, de alguna manera estas tribus les pareció correcto, oportuno, quedarse en ese territorio, puesto que era un buen territorio. Ellos tenían ovejas, tenían ganados, allí había verdes pastos, allí había tierras buenas para el ganado, y entonces ellos prefieren o deciden o eligen quedarse de este lado. Por eso lo he titulado Me quedo a este lado. Y entonces en esa situación Moisés se enfada con ellos. Lo vamos a leer ahora en Números capítulo 32. Os he dado las citas dónde están, pero estoy haciendo un resumen porque no vamos a leer todo, porque si no se haría larguísimo y el tiempo pasa rápidamente y al final las predicaciones se hacen demasiado largas. Y quiero que avancemos. Moisés se enfada con ellos porque dice, esto es lo mismo que pasó cuando yo envié a los 12 espías para recorrer la tierra, que 10 de ellos trajeron un reporte negativo y desanimaron al pueblo y al final no quisieron cruzar. Si vosotros queréis quedar aquí vais a desanimar al pueblo, no sé qué. Y entonces, ¿cómo es que no queréis entrar a pelear por lo que Dios os da y tal y cual? Y Moisés les habla esto. Y entonces ellos dicen, no, porque es buen territorio para nuestras ovejas, para no sé qué. Definitivamente hacen un acuerdo. Y ellos le dicen, no es que no queramos entrar a luchar, es que nos parece un buen territorio para nosotros, para lo que tenemos, para tal. Y entonces Moisés hace un pacto y un acuerdo con ellos. Y el acuerdo es que ellos iban, a pesar de quedarse en ese territorio, ellos iban a entrar con el resto de las tribus para conquistar, para pelear, y cuando el resto de las tribus, sus hermanos del pueblo de Israel, tuvieran su posesión en la tierra prometida, entonces ellos darían la vuelta, volverían y se quedarían en su territorio. Y esto es lo que ellos pactan, lo que ellos acuerdan, lo que ellos hablan con Moisés y lo que ellos le prometen a Moisés. Y entonces Josué, llegado a este punto, porque ya iban a cruzar el río Jordán para pelear por su territorio, por lo que Dios les prometía, les recuerda este episodio y les recuerda sus palabras y les recuerda, vosotros dijisteis esto, esto y esto, que ibais a pasar y que ibais a pelear con vuestros hermanos. Y entonces ellos le dicen, sí, lo vamos a hacer así. Luego más adelante en Josué capítulo 1 lo vemos, que le dicen, sí, lo vamos a hacer. Y luego, adelantándonos al resto del libro de Josué, vemos que ellos pasan, que ellos pelean, y hasta el capítulo 22 del libro de Josué, que ellos regresan a su tierra, están con el resto de sus hermanos. Aproximadamente 7 años que les llevó la conquista de la tierra prometida. ¿De acuerdo? Entonces, ellos eligieron quedarse a vivir en los territorios de este lado del Jordán. Por eso lo he titulado Me quedo a este lado. En vez de cruzarlo, en vez de tomar posesión de lo que Dios tenía preparado para ellos, ellos dijeron, me quedo a este lado. Eligieron territorios, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que quedaban afuera de la tierra prometida, que no estaban en la mente, en el pensamiento, en el plan, en el diseño original de Dios. Y ellos lo eligieron. Entonces vamos a Números capítulo 32 para ver algunas cosas importantes
algunos detalles de qué es lo que sucedió cuando llegó este momento y ellos hablaron con Moisés. Números capítulo 32. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, que es este lado del Jordán, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, que son las ciudades principales. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. No nos hagas pasar el Jordán. Esto es lo primero que dicen, no nos hagas pasar el Jordán. ¿Qué puede o qué significa? ¿Qué entiendo que significa no nos hagas pasar el Jordán? Vamos a ver, como vamos a avanzar en el libro de Josué, vamos a ver el significado pleno de lo que significa cruzar el Jordán, pasar el río Jordán. Tiene un significado y representa para nosotros algo importantísimo. El cruce del Jordán representa algo súper vital en la vida del cristiano. De hecho, el cruce del Jordán es morir al yo. Es morir a mí mismo, morir a mi carne, negarme a mí mismo. El cruce del Jordán es el paso que Jesús demandaba de sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es como si dijera, cruce el Jordán. ¿De acuerdo? Entonces, sin entrar, sin invertir más tiempo en explicar esto de lo que significa cruzar el Jordán o pasar el Jordán, lo que ellos le estaban diciendo a Moisés, estas tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, es, nos conformamos con este lado. No necesitamos ni queremos más. No queremos seguir conquistando, ya tenemos bastante. Nos desentendemos de lo que Dios tenga preparado en el otro lado. Nos desentendemos, sería como si nosotros dijéramos, no necesito esa vida abundante que Jesucristo dijo que vino a darme. Nos desentendemos de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Nos sirve y nos basta lo que ya tenemos. Y esto sin duda es parte del peligro de tener un corazón cargado de conformismo. ¿Cuántas veces nos conformamos con lo que tenemos? Hay por ahí un refrán, un dicho, que dice todo el mundo, cuando ven que pueden venir cosas malas o cosas buenas, prefieren dicen, virgencica que me quede como estoy. ¿Lo habéis oído esto? Que es famosísimo, yo lo oí y digo, me cachis en la mar, virgencica que me quede como estoy. No podemos. De hecho, el cristiano victorioso no es un cristiano conformista. De hecho, debemos de ser inconformistas. Siempre debemos de anhelar, ir a por más, avanzar, conquistar, querer algo más. Es como si dijéramos, como creyentes, me conformo con ser salvo, Jesucristo vino a mi corazón, Él murió por mí, yo lo creo y yo no quiero hacer absolutamente nada más. No me quiero complicar la vida con un cristianismo militante y completamente comprometido. No me voy a comprometer con nada, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, voy a vivir mi vida. Eso es una locura, eso de tener que ir todos los domingos a la reunión, eso de diezmar, eso de ofrendar, eso de leer la Biblia todos los días, eso de orar todos los días, eso de entregar mis talentos al servicio del Señor, eso de servir, todo eso y menos eso de evangelizar, eso de testificar, eso no va conmigo. Es como si dijéramos esto. Versículo 6, y claro, Moisés les habla y les responde. Versículo 6, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Es decir, ¿vosotros sois los que vais a disfrutar de todo lo que ellos hagan o vosotros os vais a sentar mientras ellos están expuestos a la guerra? Y versículo 7, ¿y por qué desanimáis, y quedaros con esta palabra desanimáis, a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? No los estaban desanimando. Ellos habían tomado una elección. Pero esa elección
desanimaba al resto. Así hicieron vuestros padres cuando les envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron, quedaros también con esta palabra, a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Cuando dejamos de lado la lucha espiritual, la guerra espiritual, el avance, nuestra pelea por conquistar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, eso tiene sin duda el efecto de desanimar y desalentar al resto del pueblo de Dios. Un cristiano que ha bajado los brazos, un cristiano que se ha rendido, un cristiano que ha tirado la toalla, además no hay cosa más penosa que eso, ¿eh? Si conocéis a alguno, no hay cosa más penosa que eso. Un creyente rendido, derrotado, con los brazos caídos, paralizado y que ha tirado la toalla y que diga, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en el Señor. ¿Tú crees en el Señor y qué clase de vida tienes? ¿Qué Señor es el que tú crees? ¿Alguien que no es poderoso? ¿En cuál? ¿En cuál crees? ¿A quién representas? Un cristiano que se ha rendido, un cristiano que no lucha, un cristiano que no pelea y se esfuerza, es un testimonio de desánimo y de desaliento. Y no solamente eso, sino que manda un mensaje hiper contagioso de derrota al resto del cuerpo de Cristo, al resto de creyentes de la iglesia. Versículo 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Y aquí Moisés les está diciendo, esta actitud de falta de fe, de falta de obediencia, esta actitud de rebeldía contra lo que Dios tiene preparado, contra lo que Dios quiere hacer, contra lo que Dios os entrega, esta actitud desagrada profundamente a Dios. Y te expones a quedar a tu suerte. Te expones a que como Dios está molesto, de alguna manera, Él quiera intervenir en tu vida para que tú cambies tu manera de pensar. Y como dice el Salmo 32, si a veces no nos acercamos a Dios, la única manera con la que Dios llama nuestra atención para que nos acerquemos a Él es sujetándonos con cabestro y con freno. Cuando nos volvemos cabezones, como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. Entonces, Moisés lo interpreta con quedar bajo la ira de Dios. Pero de alguna manera lo que Dios permite cuando las circunstancias nos oprimen y nos apretan es que nosotros nos volvamos a Él. Y por eso Dios lo permite. Esa actitud desagrada profundamente a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. La Biblia enseña que esa actitud en el pueblo de Dios encendió su ira contra ellos. Porque esa actitud de alguna manera nos pone en el lugar como si fuéramos enemigos de Dios. No que lo seamos, pero como si fuéramos. Igual que dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nos pone en esa posición. ¿Os acordáis de Gedeón? Por eso Dios le da el nombre y le revela el nombre de Jehová Shalom en aquel altar que él corrige, porque el pueblo no estaba en paz, al contrario, estaba en guerra, no solamente con los madianitas, sino con Dios, por su actitud. ¿De acuerdo? Versículo 15. Si os volvéis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Este tipo de decisiones, la decisión que tomaron Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, tiene el potencial, el tremendo y terrible potencial de nuestra destrucción como pueblo de Dios. El pueblo que no avanza al final se destruye. Esas decisiones tienen un potencial demasiado elevado
demasiado alto y demasiado negativo y malo. Tiene el potencial de destruirnos, de destruir nuestra fe, de destruir nuestro crecimiento, de destruir el propósito de Dios en nuestras vidas, de destruir todo lo que Dios había preparado y diseñado para nosotros. ¿Os acordáis cuando Jesús les habla a los líderes de Jerusalén? Dice, hablando de ellos, que resistieron y desecharon para sí mismos el designio de Dios. ¿Y cómo puede ser esto? Pues puede ser por nuestras propias decisiones, puede ser por nuestra elección, puede ser si me quedo a este lado, que es lo que ellos dijeron, me quedo a este lado. Seguimos avanzando, versículo 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, vamos a hacer un plan. Ellos le propusieron una solución a Moisés. Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, porque sabéis que tenían mucho ganado, y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que iremos con diligencia, es decir, lo vamos a hacer bien. Iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Pero fijaros el punto de lo que estaban dispuestos a sacrificar. De hecho, es lo que sacrificaron. Sacrificaron el dejar a sus hijos sin padres durante 7 años. Sus niños crecieron con un padre ausente, crecieron sin padre durante 7 años, con todo lo que eso conlleva. Y dicen, versículo 18, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente, es decir, porque nos quedamos de este lado, porque me quedo de este lado. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, podéis, vale, me parece correcto lo que habéis decidido, veo que vuestro corazón no está del todo mal. Esta es una alternativa posible, pero si no lo hacéis de corazón perfecto, de hecho, vuestro pecado siempre os alcanzará. Es decir, vale, vais a disfrutar de esta tierra, pero tendréis consecuencias. ¿Estáis dispuestos a sufrir las consecuencias de quedaros a este lado de vuestra decisión? Ellos buscaron alternativas para hacer lo que ellos querían y a la vez cumplir con Dios. Es algo similar cuando nosotros queremos convencer a Dios de que lo que pensamos, nuestra elección es mejor que la de Él. Sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero le buscamos excusas, le damos vueltas, lo adornamos de esta manera, contrarrestamos o intentamos contrarrestar con nuestros argumentos, con lo que nosotros hemos pensado, con nuestras argucias. Queremos decirle, no, parece que te equivocas, parece que yo pienso mejor que tú. Apartaron de sus vidas la perfecta voluntad de Dios y de alguna manera intentaron forzar el brazo de Dios, la mano de Dios, forzaron para ellos o intentaron forzar para ellos una voluntad permisiva, un salvoconducto o una especie de salvoconducto para quedarse afuera sin perderlo de adentro. Esto sería como nadar y guardar la ropa. ¿Querer nadar y guardar la ropa? Si te metes al río, la ropa la dejas en la orilla y puede ser que pase cualquier cosa. Una forma de calmar la conciencia, a unas sabiendas de nuestra equivocación. Nuestro pecado siempre nos alcanzará. Es decir, bueno, Dios nos perdonará, pero las consecuencias estarán ahí. No se puede hacer nuestra voluntad y a la vez pretender hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo que deberíamos de tener clarísimo. Nuestra voluntad debe ser siempre hacer su voluntad. ¿Por qué luchó Jesús cuando estaba
agonizando en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué oró Jesús? Con grandes gotas de sangre, con una angustia tremenda, con un clamor terrible. ¿Por qué oró Jesús? Oró y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Sin embargo, ellos decían: no queremos que se haga tu voluntad, queremos que se haga la nuestra. No se haga tu voluntad, sino la nuestra. Justo al revés, justo todo lo contrario. Y ya si nos fuéramos al capítulo 22 de Josué, que no vamos a ir, luego podríais seguir leyendo y viendo qué es lo que sucedió con ellos. Si nos vamos al capítulo 22 de Josué, vemos que después de 7 años, porque ellos sí que pasaron con el resto del pueblo de Israel para la conquista, después de 7 años, ellos volvieron al territorio de este lado del Jordán. Pero esas cosas que ellos sabían que la cartillica no la tenían limpia, que tenían la cartilla sucia. Y entonces allí edificaron un altar impresionante como el altar de Dios. Y el resto de las tribus se mosquearon con ello. Esto lo veremos cuando lleguemos a Josué 22 y veremos las consecuencias y lo que sucedió. Pero porque ellos dicen algo impresionante, algo interesante. Ellos dicen en el versículo 10 nos enseña que edifican un altar junto al Jordán porque sabían que su elección, el que ellos se habían quedado de este lado del Jordán, su elección podría y tendría. Ellos pensaban que podría tener consecuencias gravísimas con respecto a ellos, porque eso los podría dejar completamente fuera, completamente al margen del pueblo de Dios. Y aún así se quedaron en ese territorio. Edificaron un altar, versículos 23 al 28 de Josué 22, que no lo vamos a leer, por temor de que el resto del pueblo los dejara de lado y los marginara y les dijera: no tenéis parte con Dios. Ahora la pregunta que yo me hago, la pregunta importante creo que nace de todo esto, es: ¿por qué decidieron y por qué eligieron, a pesar de todo esto, quedarse a este lado? A pesar de los inconvenientes que ellos veían, que ellos sabían y que ellos entendían, ¿por qué eligieron quedarse a este lado? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión? Yo entiendo equivocada, ¿eh? Yo entiendo equivocada. ¿Qué fue? Pues está claro en el versículo 1 de Números 32. Y es algo de lo que quiero compartir con vosotros, que me parece muy importante. Porque tenemos que aprender a elegir, tenemos que aprender a decidir. Números 32:1 dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, que es ese territorio que los dejaba al otro lado, y les pareció el lugar país de ganado. ¿Cuáles son los verbos de todas estas frases? El primero es tenían, del verbo tener. El segundo es vieron, del verbo ver. Y el tercero es pareció, del verbo parecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué, a pesar de lo que ellos sabían, las consecuencias terribles que les podría acarrear esta decisión, aún así tomaron esta decisión? Primero, porque ellos eligieron quedarse en este lado en base a lo que tenían. Lo primero era lo que tenían. No estaban dispuestos a entregar ni a sacrificar nada de lo que tenían por alcanzar la voluntad de Dios. Cuando lo que tenemos es un freno para que nosotros nos entreguemos y nos consagremos a la voluntad de Dios, eso nos está dominando a nosotros. De alguna manera, y la frase la tengo aquí escrita, lo que ellos tenían no es que lo tenían ellos, sino que llegado a este punto, lo que ellos tenían
los tenía a ellos. Sus posesiones poseían sus corazones. ¿De acuerdo? Lo que ellos tenían, los tenían a ellos. Y Jesucristo enseñó claramente acerca de esto diciendo, esto está en Lucas 9:25, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y también dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eligieron en base a lo que tenían. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué tienes que te puede frenar? A lo mejor tú dices, no, yo no tengo problema, pero yo no tengo multitudes de ganados. No tengo multitud de dinero. El joven rico, el dinero que tenía, le impidió seguir a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos tú y yo que nos puede impedir? Tú tienes una familia, tienes unas ocupaciones, tienes unos pensamientos, una manera de pensar, una manera de entender la vida. Tú tienes derecho a unas vacaciones, tú tienes derecho a tu ocio. Yo me acuerdo, cuando yo preparaba esto, me acordaba de un hermano en la iglesia que cada vez que llegaba la temporada de caza, desaparecía de la iglesia, porque era cazador. Y porque tenía una escopeta y tenía perros de caza y le gustaba más la caza. Que cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo que puede impedirme? O que me motiva a quedarme a este lado. Luego, segundo, ellos eligieron quedarse en este lado en base a lo que vieron. En base a lo que vieron. Porque vieron que la tierra era buena, vieron hierba, vieron aprisco, vieron todo favorable para sus ganados, para lo que tenían. Entonces, gran y grandísima equivocación cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. De hecho, es uno de los inconvenientes de este mundo, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. No vivimos por vista, vivimos por fe. Y dice también 2 Corintios 4:18, y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Igual, yo me estoy acordando ahora, ¿cómo se mantuvo Moisés? Moisés se mantuvo en pie porque dice que se mantuvo como viendo al invisible. Esto no lo tenía apuntado, me ha venido ahora a la mente. A Lot, el sobrino de Abraham, le pasó lo mismo. Esto está en Génesis 13, del 10 al 11, no lo vamos a buscar, pero dice, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, le pasó lo mismo, y dice finalmente, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Cuando Abraham le dijo, estaban peleándose los pastores de ellos, y le dijo, escoge tú, que yo, para donde tú vayas, yo me voy al sitio contrario. Entonces Lot escogió en base a su vista. Y se fue Lot hacia el oriente, y sabemos el final de Lot. Sus ojos escogieron, sus ojos fueron el patrón de elección de su vida, y cada vez más se acercó a Sodoma, a Gomorra, y cada vez más se acercó casi a su propia destrucción, y sin duda a la destrucción del propósito de Dios en su vida. Tercero, ellos eligieron quedarse en este lado, en base a lo que les pareció. Es decir, lo que les pareció es, formaron sus patrones de pensamiento, formaron su manera de decidir, formaron su escala de valores en base a lo que tenían y a lo que veían. Entonces, en base a eso, juzgaron o decidieron qué era lo correcto. Es lo que a ellos les pareció más correcto y más oportuno. Se hicieron sabios en su propia opinión y elevaron su forma de ver la vida, su percepción de las cosas, su nivel de entendimiento y su capacidad para formar su opinión al nivel de la voluntad de Dios para sus vidas. Y este es un terrible peligro para nosotros.
Por eso la Biblia dice, en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No nos podemos fiar de nuestra propia percepción, de nuestra propia opinión. Fijaros, Proverbios 4, del 5 al 7, maravillosamente lo describe. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es lo más importante a la hora de tomar mis decisiones? ¿Cuál es mi escala de valores? Porque es algo importantísimo que tú y yo tenemos que saber y tenemos que aprender. Mis decisiones, tus decisiones, van a definir y definirán tu destino. Mis decisiones definirán mi destino. Tus decisiones, tu elección, decidirá tu destino. ¿Qué destino quieres? Elige bien. Que no elijamos en base a lo que tenemos, en base a lo que vemos y en base a lo que a nosotros nos parece correcto. La elección correcta es en base a la palabra y a la voluntad de Dios. Esas son las elecciones correctas. El resultado final de estas tribus, después de todo el rollo visto y hablado, podemos decir, bueno, pero si estuvieron allí, estuvieron viviendo bien y les fue bien y todas esas cosas. Lógicamente. Pero estaban expuestos porque la frontera natural del río Jordán no les protegía de todos los pueblos del oriente y estaban expuestos geopolíticamente a invasiones y ataques y todo esto. Y de hecho en Primera de Crónicas, capítulo 5, del 18 al 26, para que lo veáis en casa tranquilamente si queréis, ahí se describe el resultado final de estas tribus. De todas las tribus de Israel, estas 2 tribus y media que se quedaron de este lado, fijaros el dato. Aproximadamente 150 años antes de que la gente, los habitantes de Jerusalén, fueran llevados al exilio por el rey Nabucodonosor, pues 150 años antes, aproximadamente, ellos fueron llevados al exilio por un rey de Asiria llamado Tiglat-Pileser. O sea, 150 años antes. ¿Por qué? Porque se quedaron más expuestos, porque se quedaron de este lado. Fueron llevados cautivos por los asirios. Esa peligrosa vulnerabilidad geopolítica es el símbolo para nosotros de la todavía mucho más peligrosa aún vulnerabilidad espiritual. Decisiones de quedarnos a este lado de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios, de lo que Él dice, de lo que su palabra nos va enseñando, nos deja vulnerables espiritualmente y nos deja expuestos espiritualmente. Nuestras elecciones son las que nos pueden alejar de la voluntad de Dios. Todo esto nos lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, sobre todo cuando queremos imponer nuestra voluntad y nuestros criterios y razonamos con Dios. Y le decimos, no, pero es que esto es que no es así, pero es que esto no puede ser así, pero es que esto en mi situación, en mi caso particular, en mi caso personal, pero es que yo pienso, pero es que ten en cuenta mi situación. Y intentamos quedarnos de este lado. Cuando queremos que Dios nos diga lo que nosotros queremos oír. Cuando nos encabezonamos y nos empecinamos y somos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, y queremos imponer nuestro criterio, nuestra voluntad, nuestros gustos, nuestros intereses, por encima de la voluntad de Dios, expresada en su palabra. Así que, ¿cuál es nuestra elección para nuestra vida? ¿Qué lado eliges? ¿Me quedo de este lado o cruzo el Jordán? Me voy al otro lado. ¿Qué lado eliges? ¿Qué lado elegimos? ¿Qué lado elegimos?
Yo, sinceramente, pretendía dejarlo aquí. Pretendía dejarlo aquí. Por eso he intentado ir deprisa para ver si me da tiempo a exponer algo que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón con claridad. Pretendía dejarlo aquí y hacernos ver la importancia de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, de cómo eso define nuestras vidas y cómo eso lo que hemos elegido hasta ahora nos ha llevado a ser lo que somos. O sea, no culpes a nadie. No culpes a tus padres, no culpes a tu familia, no culpes a la crisis, no culpes a la situación, no culpemos a nadie más. Somos lo que somos por las elecciones que hemos tomado. Estamos donde estamos por las elecciones que hemos tomado. Si nosotros hubiéramos elegido cambiarnos de país, no estaríamos aquí, estaríamos en otro sitio y estaríamos viviendo de otra manera. Si nosotros hubiéramos elegido compartir nuestra vida con otra persona, no estaríamos aquí. Estaríamos en otro sitio viviendo con otra persona. O no viviríamos con la... etcétera, etcétera, etcétera. Somos producto de nuestras elecciones. Claro, dices, ¿y entonces qué esperanza me queda? Si he elegido mal, si dije, me quedo de este lado, si dije, me quedo de este lado y me quedo aquí para siempre, si he elegido mal, ¿ahora qué puedo hacer? Ángel, ¿qué? ¿Hay solución para mí? ¿Hay solución para mí? Estos eligieron mal. ¿Hubo solución para ellos? Estos no volvieron del exilio. Estas tribus no volvieron del exilio. Son parte de las tribus que todavía están dispersadas. Los que volvieron del exilio son solamente la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, que eran el reino del sur, y algunas gentes del resto de tribus, algunos levitas de la tribu Leví y algunos otros que se habían ido a vivir a Jerusalén. El resto no volvieron del exilio nunca. Ahora están volviendo algunas, pero no se sabe dónde están. Están dispersadas. Es la diáspora judía, la diáspora hebrea. Están dispersados por todo el mundo. ¿Qué opción nos queda si nos hemos equivocado? Si hemos decidido o decidimos en una ocasión vivir a este lado, ¿qué podemos hacer? Ángel, no me condenes a vivir en el exilio de la voluntad de Dios. Si yo fuera legalista, te diría, sí, ahora ya tienes que pagar tus consecuencias. Tu pecado te ha alcanzado. ¿Y qué? Pues... iba a decir una barbaridad. Iba a decir ajo y agua. No, gracias a Dios. En Marcos 4:35, y este sí que lo vamos a leer. En Marcos 4:35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Buenas noticias. ¿A qué lado les estaba diciendo Jesús que pasaran? Pues les estaba diciendo que pasaran a este lado donde estaban o donde habían estado el territorio de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Jesús les dijo, pasemos a ese lado. Buenas noticias. Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ya que nosotros no hemos querido ir al lado bueno, Jesús viene al lado nuestro. ¿Qué lado era ese? Era el territorio de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Lo que ellos no estuvieron dispuestos a hacer, Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Ahora, ¿qué se encontró Jesús a ese lado? Si seguís leyendo, vemos que hay una tempestad, que hay algo que trata de impedir que Jesús llegue a ellos. Hay algo que se opone, hay una oposición terrible, tremenda. Y cuando llegan al otro lado, ¿qué se encuentran? Se encuentran al endemoniado gadareno, al endemoniado gadita, gadareno, de la tribu de Gad, poseído por una legión de demonios. Se encuentra en un territorio controlado por una legión de demonios. Ese hombre dominaba toda la región.
Ese hombre había metido el temor en todo el pueblo donde estaba. Vemos el estado espiritual de la tierra de Gad, la de los gadarenos. Vemos el territorio controlado por una legión de demonios. Fijaros que Oseas, capítulo 6, versículo 8, un versículo tremendo, dice: Galaad, Galaad es esa parte. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Oseas 6, 8. Ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre. ¿Por qué? Porque la iniquidad y la sangre ponen el territorio bajo control demoníaco. Y vemos que se habían quedado de ese lado. ¿Por qué? Porque tenían, ¿qué tenían? Muchedumbre de ovejas. Multitud de ovejas. Tenían rebaños grandísimos, ¿sí o no? Esa fue la razón. ¿Y ahora qué es lo que tenían? ¿Ahora qué es lo que estaban apacentando? Cuando el demonio le dice: no me saques de aquí, si me vas a echar, déjame que me vaya a esos rebaños, esas piaras de cerdos. ¿Os acordáis? Por no leerlo, por no hacerla más larga la historia. Ya no tenían ovejas, ahora tenían cerdos. Ya no apacentaban ovejas, apacentaban cerdos. Porque el territorio estaba bajo maldición, estaba dominado por los demonios. Su elección completamente equivocada. En base a lo que tenían, en base a lo que veían y en base a lo que ellos juzgaron, les pareció. Pero Jesús pasó al otro lado. Al no querer ellos pasar al otro lado, el no querer pasar al otro lado, cuando nosotros no queremos dar el paso de una consagración, cuando nos empecinamos en forzar la voluntad de Dios, en buscar los resquicios legales o alegales para no cumplir con lo que Dios nos está enseñando y exigiendo, el peligro que corremos es el de terminar criando y alimentando la maldición en nuestras vidas. Y por eso ellos estaban criando y alimentando cerdos. Los cerdos representan la maldición. Y por eso esa maldición impide la activación del propósito de Dios. Pero gracias a Jesús, que Jesús pasó al otro lado para activar y restaurar el propósito divino en ellos. En ese Gadita o Gadareno, porque el pueblo se llamaba Gadara, territorio que antes había sido de Rubén, de Gad y de Manasés. En ese Gadareno operaba la legión de demonios que controlaba la región. Y aquí nos vamos a ir un momentico a Génesis 49 y espero que os acordéis de cuando hablamos del ADN de los hijos de Dios y vimos esta profecía, que es la profecía de Jacob sobre sus hijos. En Génesis 49, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, no es el 9. 19, perdón. 49, 19, dice: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Entonces, en esta profecía es como que el propio Jacob está diciendo: habrá un ejército, habrá una legión que dominará a Gad. Y era esta legión de demonios la que estaba gobernando y dominando el territorio. Ese hombre era parte del propósito divino. Porque al ser sanado, ese hombre se convirtió en el que acometió al fin. Hubo un cambio, Jesucristo dio el paso. Si tú te has equivocado, pídele a Jesús que venga a tu lado para rescatarte. Ese Gadita o Gadareno operaba la legión que controlaba la región. Un ejército acometerá contra ti. Pero ese hombre era parte del propósito divino. Era el que acometerá al fin. Esto está en Génesis 49, 19. Porque ese endemoniado Gadareno fue el que activó el propósito divino en Decápolis. Decápolis eran las 10 ciudades más importantes de toda la región de ese lado del Jordán. Y fijaros el resultado de todo esto en Marcos 5:20, que este sí que lo vamos a leer también, porque es impresionante ver el resultado de la obra de Dios en la vida. Cuando Jesús liberó a este hombre, dice, él le dijo,
él le rogaba a Jesús, vamos a ver el 18, 5:18. Este hombre que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. En el versículo 19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo Jesús: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fijaros lo que hizo este hombre, el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno se convirtió en el evangelista gadareno. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Decápolis eran las 10 ciudades más grandes de toda esa zona, de todo ese territorio que había estado controlado por la legión de demonios. Y sin embargo el evangelista gadareno sacudió todo ese territorio con el evangelio y todos se maravillaban de él. ¿Sabéis lo que pasó cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno? Que todos, como tenían tanto miedo y estaban dominados por el temor de los demonios que gobernaban allí, le dijeron: vete, 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 sal de aquí, vete, 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 no queremos saber nada de ti, corre, huye, vete. Lo echaron de allí a Jesús. Sin embargo, cuando él volvió después del ministerio del evangelista gadareno, lo recibieron. Lo recibieron. Poco después lo recibieron. Si queréis seguir leyendo, después de que sana a la hija de Jairo, al hombre a la hija de Jairo, a la mujer enferma de flujo de sangre, Jesús va a Nazaret, le da la misión a los 12 discípulos, muere Juan el Bautista, alimenta a 5.000. Y después de alimentar a 5.000, Jesús de nuevo va a la otra orilla. Es cuando anda sobre el mar. Estoy en Marcos 6:45. Y después Jesús se va a Genesaret. Genesaret ya es una ciudad del otro lado. Del lado malo, del lado donde se habían quedado. Luego tiene otras enseñanzas, pero fijaros que luego dice en el versículo 31 del capítulo 7. Volviendo a salir de la región de Tiro, porque subió hacia arriba, subió hacia Tiro y Sidón, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y dice, pasando por la región de Decápolis. Es decir, ejército acometió contra ese territorio, pero él acometerá al fin, cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, lo comisionó como evangelista gadareno. Siempre recordamos al endemoniado gadareno como endemoniado, pero nunca nos referimos a él como evangelista. Y él se convirtió en el evangelista gadareno. Y evangelizó en Decápolis, en esas 10 ciudades importantísimas del Imperio Romano que dominaban todo el territorio. Y preparó el camino y el terreno para que Jesús fuera a Decápolis. Y cuando él fue a Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo. Ya no le dijeron que se fuera. Ya le trajeron gente para que la sanara. Ya se acercaron a él. Ya abrieron su corazón a él. Y esta sanidad es tremenda. Cuando Jesús le mete los escupe, lo sana. Es tremendo. Es tremendo. Y le dice, no digáis nada a nadie, porque sabía que ya se había corrido la voz, ¿no? Y lo divulgaban y en gran manera se maravillaban. Y entonces empezaron a decir, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y luego viene la alimentación de los 4.000, que fue en ese territorio también. ¿Será posible? Y yo estoy convencido de que sí, sin duda, que toda esa gran multitud que le recibió en el territorio de Decápolis, toda esa multitud que rodeaba y que buscaba a Jesucristo, estuvieran allí porque habían escuchado al evangelista gadareno? Al evangelista que había sido endemoniado, poseído por una legión de demonios, pero que había resultado sanado, liberado completamente, restaurado y transformado. Yo personalmente estoy convencido de que sí. Él había sido conocido como el endemoniado gadareno, pero ahora él era el evangelista gadareno. Yo me pregunto si cuando él evangelizaba también milagros sucedían. Yo estoy convencido de que sí, porque él sacudió Decápolis. Ya os digo, he estado mirando los mapas, Decápolis eran las 10 ciudades más importantes
Decápolis significa 10 ciudades, puestas e impuestas, levantadas y preparadas por el Imperio Romano en esa zona para influenciar toda el área de Siria, de Babilonia, todo el oriente del río Jordán, todo el oriente de Palestina. Así que finalmente, y como conclusión de todo esto, que habría mucho para leer, para investigar, para ver. La parte positiva, aunque yo me quede a este lado, lo he titulado "Me quedo a este lado", y lamentablemente, cuántas y demasiadas veces hemos decidido quedarnos a este lado. Igual que ellos, dijeron, no, Josué, nos quedamos a este lado. No nos hagas pasar el Jordán. Me quedo a este lado. Entiendo que habrá consecuencias. No me importa, porque para mí es más importante lo que tengo, lo que veo y lo que yo pienso. Fuerte esto, cuando decidimos así delante de Dios. Pero a pesar de esto, muchas veces hemos decidido así. Y hay una parte positiva. Eso sí que nos deja expuestos y nos hace vulnerables y el pecado nos alcanza, las consecuencias de nuestra decisión nos alcanzan, pero no está todo perdido. No está todo perdido. No está todo perdido. La parte positiva es que aunque yo me quede a este lado y posiblemente esté pagando el precio de mi elección, posiblemente esté pagando el precio, esté sufriendo las consecuencias de haber elegido mal, Dios, que es clemente y misericordioso, Dios que es bueno, Dios que es fiel, en su gran fidelidad a sí mismo y a su nombre santo y glorioso, Dios mismo es quien dio el paso y cruzó al otro lado, vino a mi lado, cruzó al lado donde yo estoy. Es el que cruza a tu lado, es el que cruza a mi lado, es el que da el paso y se acerca para restaurar el propósito original de Dios en mi vida. Dios da el paso para restaurar el propósito original en tu vida. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios es Dios. Pero Dios no es solamente Dios del otro lado. Dios es Dios de ambos lados. Dios es Dios de todos los lados. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Porque Él es Dios de tu lado. De donde tú estás, de donde tú has elegido estar. Dios es Dios de tu lado. Si en el lado donde estás sufriendo las consecuencias, crees que te has equivocado, es tiempo de que tú le digas, Señor, me equivoqué, decidí mal, tomé la decisión equivocada, elegí incorrectamente, pero ven a mi lado, 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 igual que lo hiciste, ven a mi lado. Fijaros que se encontró con un endemoniado gadareno que estaba endemoniado por una legión de demonios. Quizás piensas que lo que se va a encontrar en tu vida es demasiado malo. Yo creo que peor que eso, ¿no? No limites el poder de Dios, no limites el amor de Dios. Él es Dios de tu lado también. Aunque esto, que Dios sea así, qué bueno que Dios es así, aunque esto no debe de llevarnos a descuidar la forma correcta en la que tú y yo debemos de tomar las decisiones, nuestras elecciones. Así que yo creo que Dios nos está diciendo, pasemos el río Jordán, pasemos al otro lado, pasemos al río Jordán, pasemos el Jordán y conquistemos lo que Dios nos ha prometido. Pasemos el Jordán y conquistemos lo que Dios ha preparado. Pasemos el Jordán y conquistemos y poseamos lo que Dios ya nos ha entregado. Amén. Amén. ¿Estamos dispuestos a pasar? A sacrificar lo que tenemos, a sacrificar lo que vemos y a sacrificar nuestra opinión, lo que a nosotros nos parece.
¿Estamos dispuestos a someternos a su voluntad? ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad? ¿Estamos dispuestos a que su voluntad impere y gobierne en nuestras vidas? Que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la suya. Este es el punto importante. Este es el punto importante. Y si hasta ahora no hemos sido capaces, no lo hemos hecho, sin duda que Él está dispuesto a pasar a nuestro lado. Dios es Dios de todos los lados. Padre, te damos muchas gracias. Yo te doy muchas gracias, Señor. Esta historia, esta enseñanza hubiera quedado coja, Señor, si solamente la hubiéramos limitado a nuestras elecciones, a cómo tenemos que elegir, a lo que ellos hicieron, a cómo las consecuencias de nuestras elecciones nos alcanzan, Señor. Gracias, Señor, porque Jesús pasó al otro lado. Gracias porque Jesús se encontró con este hombre. Gracias porque Jesús lo libertó. Gracias porque Jesús lo transformó. Gracias porque Jesús cambió su vida, lo convirtió en un evangelista. Gracias porque Jesús influyó en ese territorio que había sido dominado por la maldad, por la iniquidad, por la sangre, por los demonios. Gracias porque nuestras elecciones no nos han llevado hasta tanto malo. Nuestras elecciones quizás incorrectas en muchos casos nos han llevado a sufrir consecuencias, pero no tan graves, no tan drásticas. Pero gracias que a pesar de todo eso, Señor, hoy oramos y te pedimos, ven a nuestro lado, líbranos, ayúdanos, transforma nuestra vida, igual que hiciste con el endemoniado gadareno, Señor. Padre, transfórmanos. Ven a nuestro lado, Señor, aunque nosotros estamos dispuestos a pasar el río Jordán, a cruzar al otro lado, a cruzar y a pasar el Jordán, Señor. Queremos conquistar y alcanzar todo lo que tú has preparado, todo lo que tú ya nos has entregado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios, cómo actuó, qué bonito. Qué bonito saber cuando localizamos geográficamente esta zona de Gadara, de Decápolis. Qué bueno y qué interesante lo que Dios hizo, cómo Él se movió. ¿Me quedo a este lado? No, no. Paso el Jordán, nos vamos al otro lado. Nos vamos juntos, amén. Que Dios os bendiga, que tengáis una muy buena semana, un buen domingo, que Dios os llene de bendición. Y nos vemos, Dios mediante, el martes en el estudio bíblico y próximamente nuestro domingo. Señor os bendiga.